Bueno, hermanos, vamos a hablar la palabra de Dios para aquellos que escuchan estos vídeos con la intención de ser de edificación y de bendición de los que oyen estos vídeos. El tema de hoy es Jesucristo, el verdadero Dios. Esto lo escribimos y lo estudiamos y los explicamos con la intención de alumbrar a aquellos que están confusos por causa de los testigos de Jehová y de aquellas religiones que niegan que Jesucristo es el Dios verdadero. Jesucristo es Dios. Mateo 1:13 dice la palabra de Dios: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí te da un verso clave para entender que Jesucristo es Dios, pero vamos a leer otros versículos demostrando que Jesucristo es Dios. Yo he escrito algunos, pero hay más, incluso en pasajes bíblicos te muestra que Jesucristo es Dios, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, como que Jesucristo es Dios. Primera de Timoteo 3:16, dice la palabra de Dios: Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Aquí te da el versículo aún más claro en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Sabemos que los testigos de Jehová, hermanos, pues están invadiendo las casas, tocando las casas, haciéndose con cara de santo, y creen que ellos están haciendo la voluntad de Dios porque van por las casas hablando de la Biblia, pero en verdad, hermanos, traen una falsa doctrina que en Primera de Timoteo capítulo 4 dice que muchos aportarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Y una de las doctrinas de los demonios es el que niega a Jesucristo como Dios. Hay algunas personas que simpatizan con esta gente, dejándolo entrar en sus casas, tomando café con ellos, incluso yendo a sus cultos, a sus establecimientos que establecen ellos como iglesia, y simpatizan e incluso le dan la razón. Hermanos, no claudicaremos, nunca claudicaremos entre dos pensamientos, como le pasó a Israel en los tiempos de Elías. Si Baal es Dios, seguidla a él. Pero si Dios es el Dios de Israel, seguid a Dios de Israel. Hermanos, no claudiquemos entre dos pensamientos, tengamos firmeza en Jesucristo como nuestro único Salvador y Dios Todopoderoso. Jesucristo, aunque tenía la parte humana como nosotros, pero Jesucristo tenía su parte divina como Dios, y Él nunca dejó de ser Dios. Aunque habitó en un cuerpo de carne, pero Él nunca dejó de ser Dios. Él no pecó y murió sin pecado. Por eso la muerte no pudo detenerlo en el sepulcro, sino que el tercer día resucitó y venció a la muerte. Y por medio de aquella muerte y resurrección del sepulcro, hoy tenemos victoria, aquellos que hemos confiado en Jesús y en su nombre, en su palabra. Vamos a leer otros versículos que dice en Romanos capítulo 9, verso 5. ¿De quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Romanos 9:5. Es otro versículo clave como Jesucristo es Dios. Colosenses 2:9. Porque habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad está hablando de la naturaleza divina de Dios en un solo cuerpo que era Jesucristo. Ninguno pudo tener
toda la plenitud de la deidad, solamente Jesucristo. Y entonces, él mismo siendo Dios, él, muchos de los escribas y de los fariseos que contradicieron con él, le hicieron la contra diciendo que era un farsante y lo querían apedrear. Y lo querían apedrear porque siendo hombre se hacía Dios. Pero si ellos no lo tenían por Dios, lo tenían por un farsante. Y Jesucristo no es ningún farsante. Jesucristo era el verdadero Dios, el Hijo de Dios viviente. Hermano, no haya confusión en el pueblo de Dios de que Jesucristo es Dios. Hay Biblia para demostrarlo. En Juan 10:30, yo soy el Padre, yo y el Padre uno somos. En Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre uno somos. En primera de Juan capítulo 5, verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan capítulo 5, verso 7. Hermano, no haya confusión de que Jesucristo es el verdadero Dios. Que no se engañe los falsos, los anticristos que se están levantando con cara de piedad. Ahora llevan nenes pequeños para comparecer más a la gente, para llamar más la atención, pero yo no los dejo entrar, porque son anticristos que no es bueno ni que se les deje entrar, ni sean bienvenidos en nuestras casas. Orar por ellos para que se conviertan y reciban el Evangelio, pero si no lo reciben, rechazarlos, porque así lo dice la palabra de Dios. Espero haber sido de edificación, hermanos, con esta palabra y que el Señor os bendiga.